días. Bueno, vamos a ver el tema de introducción a la soldabilidad. ¿eh? En este tema vamos a ver lo que son las zonas de la unión soldada. Vamos a tener tres zonas en las cuales se van a dividir en lo que sería el metal de soldadura o propiamente dicho lo que es el cordón de soldadura, que es la zona formada por el metal base y el metal de aportación que han sido fundidos. Propiamente dicho, lo que es el cordón de soldadura. La zona afectada térmicamente, ZAT, que es la zona adyacente a la soldadura que se calienta en gran medida y se ve afectada por el calor, pero no tiene ninguna fase líquida, no llega a fundirse, ¿de acuerdo? Sería la zona próxima más adyacente al cordón de soldadura. Esta zona puede sufrir cambios metalúrgicos y cambios en sus características mecánicas, pudiendo ser muy propensas a desarrollar grietas y condiciones desfavorables para lo que sería el conjunto de la unión. En general es deseable una zona afectada térmicamente estrecha. Cuanto más ancha sea esa zona afectada térmicamente, más propenso es que a cambios mecánicos del cordón y la propia pieza. ¿Vale? Y luego por último tendríamos lo que es el metal base, que no ha sufrido ninguna transformación en el proceso de soldeo. ¿Veis? Aquí tendríais lo que serían cada una de las zonas en las cuales tendríamos el metal de soldadura, que es propiamente dicho, el cordón de soldadura. La zona afectada térmicamente es esa zona que está próxima al metal de soldadura, pero que no ha llegado a fundirse, pero que por el aumento de temperatura que ha tenido sí que tiene posibilidades de cambiar las características mecánicas de esta zona y por lo tanto tener un aumento de tensiones residuales y por supuesto el poder originarse en esta zona algún tipo de defectología. Y luego tendríamos por último el metal base, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? El metal base que ya no se ve afectado por ningún tipo de cambios en su estructura. ¿Vale? Un término muy importante en soldadura es el aporte térmico. Durante el proceso de soldeo va a ser el calor que nosotros aportamos para realizar la soldadura. El aporte térmico es una variable muy importante a efectos de la calidad de la unión y podrá estar limitado cuando se realicen las soldaduras en determinados materiales. ¿De qué va a depender este aporte térmico? Pues va a depender de la tensión e intensidad de soldeo. Siendo mayor el aporte térmico, evidentemente, cuanto mayores son estas variables, cuanto más intensidad y tensión de soldeo lleve, más calor aporto, por lo tanto, más input térmico o aporte térmico. Dependerá también de la velocidad de soldeo. Cuanto menor es la velocidad, mayor será la energía aportada. Cuanto más lento voy realizando el cordón de soldadura, evidentemente más tiempo estoy en la zona de unión y más calor estoy aportando. Por lo tanto, el input térmico será mayor. Mayores deformaciones, mayores riesgos de tensiones residuales, etc. Y luego el rendimiento térmico sería otro de los factores a tener muy en cuenta. El calor generado por la fuente de energía que no es utilizado en su totalidad para realizar la soldadura, parte se pierde durante el proceso, pues calentando el aire, los gases circundantes y los productos fundentes. Cuanto mayor es el rendimiento térmico, menores son las pérdidas de calor y cuanto mayor sea el rendimiento, el proceso mayor será la energía neta aportada en la unión. ¿De acuerdo? Un concepto a tener muy en cuenta en la soldabilidad es la dilución. ¿Qué es la dilución? La dilución es la proporción en la que el metal base o de soldadura previamente depositado participa a través de su propia fusión en estado líquido en la composición química de la zona fundida. La dilución se expresa convencionalmente con el porcentaje de metal base fundido e incorporado a la soldadura. En otras palabras, es el peso con que el metal base contribuye a la composición del cordón. ¿Veis? Aquí tendríamos lo que es la dilución. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tendríamos parte del cordón de soldadura en la zona A y en la zona B ya sería lo que es la dilución, la parte en la cual el metal de aportación ha entrado en el metal base y se produce lo que sería una cohesión entre ambos. ¿Vale? Hay una fórmula para calcular el porcentaje de dilución
que sería el tanto por ciento de dilución es igual a B, siendo B la pieza, la zona sombreada, dividido por el área total del cordón de soldadura. Luego multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, dilución, dijéramos que es la cantidad de material que aporta el material y que se cohesiona solidariamente con el metal base. Luego tendríamos un coeficiente de soldabilidad de los acero, que según reflejaron Portevin y Seferin, dice que cuando el acero sobrepasa en su composición un 0,25% de carbono, la soldadura se hace más difícil y los resultados obtenidos dependerán de las precauciones y remedios adoptados en el trabajo, tales como el empleo de fundentes, tratamientos térmicos, etc. Tened en cuenta que el acero al carbono, que es lo que nosotros vamos a utilizar habitualmente en nuestros trabajos de soldadura, es una mezcla entre lo que es hierro, mineral propiamente dicho, carbono y otros elementos de aleación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el que nos va a dar mayor o menor soldabilidad dentro de estos elementos de aleación? Pues evidentemente es el carbono. Cuanto más carbono tiene un metal, un acero al carbono, cuanto más carbono tiene, más difícil es soldar, es decir, menos soldabilidad tiene. Y cuando no sobrepasa este 0,25 de carbono, la soldadura será mucho más fácil de realizar. Entonces siempre tendremos que tener aceros al carbono en los trabajos habituales de detalle, que no sobrepasen ese 0,25%. Si sobrepasa ese 0,25% de contenido en carbono, entonces ya tendríamos que ver una serie de precauciones, adoptar unos remedios en el trabajo, en la operación técnica de trabajo, para realizar esa soldadura, ¿vale? ¿Qué precauciones son estas que debemos de tener en cuenta? Pues evidentemente serían precalentamientos y tratamientos térmicos por soldeo, ¿vale? ¿Qué es el precalentamiento? ¿O qué objetivos tiene un precalentamiento? Pues el precalentamiento es reducir la velocidad de enfriamiento de las piezas. Entonces se realiza antes de hacer propiamente dicho el cordón de soldadura, la acción de soldadura, se realiza un pequeño calentamiento, precalentamiento sobre las piezas a unir, y así vamos a disminuir las pérdidas de calor en aquellos materiales muy conductores del calor, como puedan ser el cobre, aluminio y sus aleaciones. Y de esta forma se consiguen más fácilmente baños de fusión más adecuados y más fácil de manejar. El post-soldeo, el tratamiento térmico post-soldeo, tiene los objetivos de reducir el nivel de tensiones residuales que se han podido producir durante el soldeo, y en este caso se suele denominar tratamiento de alivio de tensiones y suele consistir en calentar y enfriamiento lento, calentamiento y enfriamiento lento, una vez que hemos depositado el cordón de soldadura, es decir, vamos a intentar que la soldadura vaya enfriándose lo más lentamente posible, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para aliviar esas tensiones residuales que se generan por la gran cantidad de calor que hemos acumulado en las zonas de soldadura, ¿vale? También otro objetivo es mejorar alguna propiedad o característica de la soldadura o de la zona afectada térmicamente, que hayan podido quedar afectadas durante el soldeo. En este caso, el tipo de tratamiento dependerá del material que hayamos soldado y utilizado. ¿Qué sucede? Que muchas veces generamos tal cantidad de calor en el proceso de soldadura que se pueden ver alteradas las características mecánicas de la propia soldadura. Bueno, pues hasta aquí lo que sería la introducción a la soldabilidad de los materiales, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo.